Jaya Prabhuji. Hola, bienvenidos al Instituto de Yoga Retroprogresivo. Mi nombre es Swami Omkarananda. Soy discípula de Prabhuji y en estos cursos comparto mis reflexiones sobre los escritos de Prabhuji. Es importante para mí aclarar que lo que comparto no es necesariamente lo que Prabhuji dice. Para eso ustedes pueden consultar con sus libros y sus conferencias. Pero comparto mis reflexiones, lo que yo pienso, cómo su mensaje a mí influye y cómo yo lo aplico a mi búsqueda. De la misma manera sugiero que lo importante para ustedes sean cómo ustedes lo captan, y es un mensaje que no invita a creer, sino a explorar. Y las palabras aquí que compartimos de los buscadores de antaño son para la inspiración, pero en definitiva cada uno tiene que abrir su camino hacia su búsqueda. Y es por eso que este mensaje es tan amplio, tan variado, y cada uno se puede conectar desde diferentes puertas. Para mí, la revelación tántrica es fascinante y es por eso que elegí hacer estos cursos sobre el libro que escribió Prabhuji, Tantra, la liberación en el mundo. Yo encuentro esta revelación muy relevante para nuestra mentalidad de hoy día y muy enriquecedora y muy viva, conectada con la vida y con la realidad de nuestra posición. Así que los invito a acompañarme en la exploración de estas páginas. Quiero aclarar que la lectura introspectiva y directa del libro mismo es irreemplazable. Lo que yo hago es más bien dar un resumen, los diferentes párrafos y capítulos, para que el lector que viene a explorar este tema tenga una visión general. También trato de enriquecer lo que aquí Prabhuji escribe con los mismos temas que ha tratado en diferentes contextos, como para crear una contribución completa. En este curso es el número 3 de nuestra exploración y es por eso que recomiendo comenzar por los cursos anteriores y gradualmente ir avanzando. Estamos construyendo nuestro conocimiento de manera gradual. Este es el curso número 3 en el cual nos vamos a concentrar en la etapa del Ati Marga. En la clase número 1, la clase anterior, estudiamos las diferencias entre los devotos de Shiva iniciados y los devotos no iniciados. En esta clase vamos a ver el desarrollo de la adoración al dios Rudra, cómo fue transformándose en la adoración al dios Shiva, que en última instancia va a crear todo este gran movimiento que es el Shaivismo, que va a ser también la base para la revelación tántrica. Entonces, volvamos a este esquema que lo fuimos estudiando en diferentes clases. Dijimos que del culto védico de Rudra emergió el culto puránico de Shiva. Dentro de los Shaivas, los adoradores de Shiva, vemos que emergieron las sectas pretántricas del Ati Marga, que eran los devotos iniciados. Ellos crearon la base y la tierra fértil para la revelación tántrica, que luego en la etapa posterior se llamará la etapa del Mantra Marga. Vemos también cómo esta revelación se dividió en la saidántica y no saidántica, el sendero de Tantra de la mano derecha y el sendero Kaula de la mano izquierda. También estudiamos cómo el culto chamánico de la diosa también fue influyendo hasta crear la tradición Kaula, que en definitiva se juntó con la tradición tántrica, creando la etapa posterior del Kula Marga. En esta clase nos vamos a profundizar, porque ya estamos avanzando, estamos yendo más y más dentro de este esquema. Vamos a ver cómo tuvo lugar este salto del culto védico de Rudra al culto puránico de Shiva. Cómo es que el dios Rudra llegó a ser identificado con el dios Shiva. Comencemos. Hagamos un viaje en el tiempo y nos transportamos a la etapa del Rig Veda. La revelación védica es antiquísima, quizás de miles de años. Fue puesta por escrito alrededor del año 1500 antes de nuestra era. En esta colección de himnos de halagación del Rig Veda encontramos al dios Rudra. Rudra es un dios menor, es el dios del trueno, la caza, la guerra, las fuerzas explosivas y destructivas.
En esta etapa de la revelación vemos un panteón muy variado de dioses, cada uno encargado de diferentes aspectos de la naturaleza. Así vemos cómo fue el comienzo de la relación de los humanos con el misterio de la naturaleza. Y le asignaron a cada una de las fuerzas naturales una deidad. Y se relacionaron con esa fuerza como si fuera una fuerza viva que tiene su propio deseo y que puede ser apaciguado, que puede ser halagado y que puede ser compasivo para con los humanos. El dios Rudra era el dios de la destrucción. Era un dios menor relativamente con los dioses mayores que eran encargados del fuego, de los cielos, del sol. Este dios era el dios de los volcanos, el dios de las tormentas, de los truenos, de la destrucción. Y los devotos trataban de apaciguarlo con sus himnos de alabación. Más y más samhitas o colecciones de himnos se fueron revelando. Vemos que la revelación védica fue siempre tan viva, dinámica. No fue una revelación dada a un cierto profeta en cierto momento histórico y listo, y la palabra divina quedó congelada. Algo que caracteriza a esta revelación es que se va enriqueciendo a medida que la búsqueda del ser humano se va desarrollando y va avanzando. En una etapa más adelante, alrededor del siglo 1000, antes de la era común, vemos la puesta por escrita de la colección de himnos del Atharva Veda y del Yajurveda. En esta colección, Dios Rudra empieza a adquirir un lugar más prominente. Rudra desarrolló su posición, su carácter benevolente ha sido revelado. Es decir, Rudra no solo destruye, sino que también puede proteger a los devotos. Tiene dos aspectos, y el hecho de que haya un Dios que tenga dos funciones es un avance en la posibilidad del ser humano de captar el misterio. No tiene que ser una personalidad por cada función. Es posible que una misma personalidad, Rudra, el destructor, tenga también un aspecto benevolente. El aspecto benevolente de Rudra se llama Shiva. La palabra Shiva es auspicioso. Vemos esta conexión entre Rudra. Rudra es rugir, es el rugido de los truenos y de la destrucción, con Shiva, que es el pacífico, auspicioso, protector de los devotos. Llegamos al año 800, antes de la era común. En esta época comenzaron a ser revelados o puestos por escritos los textos de los Aranyakas. Las Vedas se dividen en Samhitas, que son los himnos, Brahmanas, que explican los himnos y los rituales, Aranyakas, que son los comentarios, y los Upanishad, que es la conclusión final de los Vedas. En la etapa de los Aranyakas vemos como Rudra pasó a ser de un dios menor destructor a ser un dios con diferentes aspectos, a ser el dios que ocupa una posición destacada. El dios Rudra se le identifica con Brahman. Brahman es el dios, es la realidad última y trascendental que lo incluye todo. Este es el dios que dio origen al mundo. En los Aranyakas. Los Aranyakas son textos que comentan los brahmanas son textos que comentan los Samhitas. Entonces vamos viendo cómo no solo se desarrolló la posición de Rudra y la identificación de Rudra con Shiva, sino que la búsqueda humana fue tomando diferentes formas. Llegamos a los Upanishads. La conclusión final de los Vedas es la última etapa del Shruti, de la revelación, y se empezaron a poner por escrito alrededor del año 500, antes de la era común. Ya en la etapa de los Upanishads, lo que comenzó en los Aranyakas, de comparar o llamar a la realidad última Brahman, Rudra, comenzó a fortalecerse en los Upanishads, y vemos cómo Rudra se identificó con la realidad última, el Dios de todo, el Dios que lo abarca todo, el
el señor del prana, el señor de todos los seres, la realidad última más allá de toda la creación. Entonces, ya ha llegado la etapa de los Upanishads, Rudra estaba establecido como la realidad última. Llegamos a la época puránica. 750 años más tarde, alrededor del año 250 de nuestra era común, comenzaron a ponerse por escrito la literatura puránica. Esto ya es considerada el Smriti. Shruti es la revelación, lo escuchado directamente. Smriti es lo recordado. Es posible llamarlo la tradición. Lo que recordaron los sabios y maestros realizados fueron puestos por escrito. Los Puranas comparten la mitología y aquí es como empezamos a ver esta división. Rudra como Shiva. Shiva comprende dentro de sí los tres aspectos de la creación. En esta etapa se identifica la Trinidad. Está la creación, la preservación y la destrucción. Vemos diferentes corrientes o sectas que fueron iniciándose dentro de este paraguas que es el hinduismo. Quien ve a Shiva como el creador, quien ve a Vishnu como el creador y más posteriormente quien ve a Shakti, a la madre, como el origen del universo. Entonces, en esta línea de tiempo vemos cómo Shiva se fue identificando hasta consolidarse en esta religión que es el Shaivismo, que es hasta hoy día una tradición viva que cuenta con millones y millones de seguidores. Todos aquellos que ven a Shiva como la realidad última, a él le ofrecen la adoración, repiten sus mantras, sus nombres y es el liberador. Este desarrollo a lo largo de la historia cronológica, más que ser un desarrollo escritural o mitológico, lo que a mí me fascina es ver el desarrollo de la búsqueda del ser humano para con el misterio. Ahí nacimos en el olvido y junto con eso nacimos con el regalo de la autoconciencia y esta inquietud de saber nuestro origen, de saber nuestro propósito, de saber nuestro futuro. Y con esta inquietud es que abordamos estas diferentes direcciones. La flexibilidad que vemos en este desarrollo es maravillosa y solo es el comienzo. Posteriormente, esta actitud dará tierra fértil para una revelación tan diferente, que es la revelación tántrica, que trae una propuesta que borra la base y los cimientos de la revelación védica y trae a la búsqueda un paso adelante. Dice que la revelación, la manifestación, es parte de la divinidad, es la energía dinámica y que nosotros tenemos que conectarnos a esa energía simbolizada como la Shakti. Y toda la práctica va a ser una práctica de conectarse al propio cuerpo y a la propia energía. Entonces vemos que sigue renovándose y sigue porque esta tradición mantiene su vitalidad mientras que sea transmitida de seres iluminados, que para ellos no es una teoría, no es una litúrgica, no es un dogma, sino es una realidad experimentada. Y la tradición tan sagrada del parampara, de la transmisión discipular, pasa de generación a generación esta búsqueda, esta chispa, esta llama, esta curiosidad de saber quiénes somos. Entonces, analicemos este desarrollo desde el aspecto de la búsqueda. En la búsqueda, en esta fascinante búsqueda del ser humano por el misterio, comenzaron a explorar las fuerzas de la naturaleza y concluyeron que cada una es una deidad, es una personalidad. Y empezaron a relacionarse con estas fuerzas naturales como si fueran personalidades con deseos, adorarlas, rogar que se pacifiquen, pedir sus bendiciones. Luego siguieron avanzando y dijeron, debe haber alguna energía, porque lo que vemos es movimiento, creación, dinamismo. Debe haber alguna energía que opera detrás
de todas estas fuerzas. Entonces tuvo lugar un movimiento de buscar a la unidad detrás de esta multiplicidad. Y es así como vemos los primeros vestigios de una actitud monista hacia el misterio. Debe haber uno que se manifiesta como muchos. ¿Cómo pueden hacer este paso de un panteón tan variado a una unidad, a una realidad última? De tres maneras, y vemos estos tres intentos en las diferentes etapas. Una, es decir, tiene que haber un Dios dentro de todos los dioses que es superior a todos los demás, que es el Dios supremo y todos los demás dioses están sujetos a aquel Dios superior. Otra manera de ver es agrupar los dioses. Y vemos muchas agrupaciones en los diferentes himnos, que todos estos dioses, a pesar de que tienen diferentes nombres, pertenecen a al mismo Dios y agruparlos según sus nombres. Y otra actitud es agruparlos según sus funciones. Entonces todos estos dioses son los que destruyen, construyen, preservan. Y es así como vemos un desarrollo de agrupaciones que van desde la multiplicidad hacia la unidad. De muchos a uno. Entonces, ¿cómo vemos que este proceso se expresó en el contexto del desarrollo de Rudra a Shiva? Rudra comenzó la primera etapa siendo el dios de las fuerzas destructivas. Luego se identificó con un aspecto de Shiva. Vemos una nueva concepción de que puede haber un aspecto y otro aspecto que son contradictorios, pero que son dos expresiones de la misma unidad. En una tercera etapa vemos a Shiva como uno de los tres aspectos de la Trinidad hindú. En esta Trinidad vemos que los buscadores identificaron, si podemos agrupar todas estas diferentes fuerzas y fenómenos naturales en tres categorías, diría que hay fuerzas que crean y dan vida, hay fuerzas que sostienen y preservan y hay fuerzas que destruyen. De hecho hay tres aspectos: el creador, el preservador y el destructor. Y es así como en esta etapa Shiva llegó a ser identificado con aquel que destruye. Entonces vemos en una etapa puránica Shiva como el destructor dentro de la Trinidad hindú. En la cuarta etapa, en la cual vemos la bifurcación de los dioses sectarios, vemos como la corriente del Shaivismo identificó a Shiva como el Dios supremo, que asume diferentes funciones. En su manifestación como Brahma, crea; en su manifestación como Vishnu, preserva; y en su manifestación como Rudra o Bhairava, destruye. Pero en esta etapa también vemos el desarrollo de dos fuerzas adicionales que se le atribuyen a Shiva, y es la fuerza de ocultamiento y develación. Nos oculta la verdad, nos oculta la unidad que hay detrás de la diversidad, nos oculta nuestro origen, nos hace olvidar quiénes somos, nos deja esta chispa de autoconocimiento, pero una confusión total, que no sabemos qué tenemos que hacer ni cómo volver a casa. Pero mediante este regalo, el regalo del sendero, el regalo de los rituales, de las mantras, de la búsqueda, nos deja reunirnos y con la gracia de Shiva y nos da la autorrealización. Vemos este avance, esta exploración de almas inquietas, de generación en generación que no se cansan de seguir buscando la reconexión con la verdad. Hermoso, apasionante. Seamos parte de esto que continúa hasta que cada uno se despierte a la realidad última. ¿Cómo lo vemos? Si queremos explorar un poco más cómo este desarrollo tuvo lugar, uno de los lugares en los cuales podemos apreciarlo es en el himno Shri Rudram. Shri Rudram es un himno védico que nos da muchas de las pautas que cuando se reveló y cuando se popularizó empezamos a ver esta transformación, porque él contiene muchas de las pistas que nos van a dejar dar el paso adelante. Shri Rudram es un tema fascinante que requiere
un curso aparte, pero en esta clase nos centraremos en estos temas que nos interesa ver para ver cómo el ritual de Rudra se transforma en el ritual de Shiva. Estudiémoslo. Shri Rudram es considerado uno de los himnos más sagrados y poderosos del hinduismo. Aparece en el Taittiriya Samhita del Krishna Yajurveda y se considera como uno de los 108 Upanishads. Se ofrece al Brahman omnipresente, designado como Rudra Shiva, presente en formas auspiciosas y benignas, así como en formas terribles que asume en el momento de la disolución y la destrucción del cosmos. En el Shri Rudram vamos a ver esta fusión entre el aspecto terrible y el aspecto benevolente como dos expresiones del uno, Rudra y Shiva, y finalmente se van a fusionar como una sola realidad. Estos son los temas que vamos a explorar dentro del Shri Rudram. 1. Un Dios, muchas formas. 2. Rudra y Shiva como uno. 3. Dios como benevolente y aterrador. 4. Shiva como el creador. 5. Shiva como inmanente y trascendente. Comencemos. 1. Un Dios, muchas formas. Así dice el Shri Rudram. Salutaciones a Shiva y sus muchas formas. Un aspecto muy intrigante de Dios presente en este maravilloso himno es que Dios existe en ambos aspectos, lo bueno y lo malo, lo bello y lo feo, la mortalidad y la inmortalidad, la existencia y la no existencia. El Shatarudraya, o los 100 nombres de Rudra, del Yajurveda, alaba diferentes aspectos del único Dios y es un himno poderoso que alaba a Rudra y pide sus bendiciones y protección. Salutaciones a Shiva en sus muchas formas. Entiendan que este paso fue un desarrollo, porque comenzó siendo, hay muchas formas, muchas expresiones y cada uno es un dios. Luego debe haber grupos de dioses que hacen las mismas funciones o que tienen muchos nombres pero son de hecho el mismo. Llegamos al Shri Rudram en esta expresión clara de que Shiva tiene muchas formas. Es decir, que puede haber algo que se exprese de diferentes formas, pero aún así que sea una forma. Es un desarrollo, ¿entienden? Es un avance en la búsqueda, porque es como que, como un colectivo, todos dieron un paso adelante en la sutileza de encontrar aquella naturaleza única detrás de toda su expresión. Nuestra experiencia humana es de dualidad. Tenemos los opuestos, dvandva, su mundo de dualidad. No podemos saber lo que es frío sin saber lo que es calor, lo que es muerte sin saber lo que es vida. Todo es una dualidad y así nos movemos en este mundo mental que divide y compara. Si queremos saber la verdad, tenemos que ir más allá de esta dualidad y ver qué unifica a esta dualidad. El sendero retroprogresivo dirá que hay una pantalla que unifica todos los pares de opuestos. Lo que somos no es este carácter que asumimos en la película, sino es la pantalla sobre la cual se proyecta toda esta experiencia. Entonces, cuando uno adopta esta actitud hacia Shiva y Rudra, da un paso adelante hacia la pantalla, hacia el origen. Este famoso verso que es el Shatarudraya, en el cual en el Yajurveda se alaba las 100 formas de Rudra. Es decir, el mismo Rudra tiene 100 formas. Si son 100 son 1000, si son 1000 son infinitas. Es decir, tenemos una nueva actitud hacia la divinidad, que no tiene que haber una cosa para cada una, sino que puede haber una naturaleza detrás de todas las cosas. 2. Rudra y Shiva son uno. En el mismo Shri Rudram encontramos 2 plegarias. Salutaciones al auspicioso y propicio Shiva. Salutaciones al feroz y terrible. Rudra tiene 2 formas, Gora o forma terrible y Shiva o forma auspiciosa.
Rudra y Shiva no son dos, sino uno. El texto Brahmana que interpreta el Rudram dice: Rudra es verdaderamente este fuego. Él tiene dos formas, uno terrible, el otro auspicioso. Si un hombre le sacrifica cantando el Rudram, ese hombre pacifica la forma terrible. En el mismo verso de halagación a Rudram también se alaba su aspecto benévolo. Ese aspecto benévolo se llama Shiva. Shiva significa benevolente. Entonces, cuando uno se relaciona con esta fuerza misteriosa, trata de apaciguarla y invocar la protección. Y maravillosamente esa fuerza destructiva representada por el nombre Rudra se va a volver la fuerza que proteja a aquellos que lo adoran, y va a ser una protección para los devotos. Ahora, esa relación no es una protección caricaturesca, sino que en el momento que uno descubre que no hay dualidad, todos los problemas, todas las angustias y todo el sufrimiento humano se desvanece, porque si uno explora el sufrimiento, y esto es lo que el sendero del yoga retroprogresivo invita, explora nuestras experiencias de sufrimiento. Si lo hacemos, ¿qué es? ¿De qué consiste? ¿En qué se origina? En el rechazo de la realidad y la esperanza de algo diferente. Rechazo lo que tengo, quiero su opuesto. No tengo algo, lo deseo. La falta la rechazo y quiero. Entonces toda esta dualidad, si uno entiende que es uno, si uno entiende, va a desarrollar también la actitud de aceptación hacia los pares de opuestos, la entrega hacia los pares de opuestos. Porque si nuestra vida se centra en rechazar lo que no nos gusta y perseguir lo que nos gusta, esto va a ser nuestra celda. El moksha, la liberación, es superar esta dualidad, y para superarla nos conectamos a la única naturaleza que está detrás del par de opuestos. 3. Benevolente y aterrador. Que el Señor de los 1000 ojos y de la garganta azul, que es conocido como Shiva y Rudra, nos inspire. Este himno es único porque se centra en la idea de Dios no solo asociada con las ideas de agradable y bueno, sino también con la idea de terrible y destructivo. Dios impregna todo en la manifestación, incluidos los aspectos considerados no éticos por los puristas. En esta mantra de la Nuvaka 3 del Shri Rudram, vemos a Shiva y Rudra mencionados juntos, siendo el mismo Dios. Aquí vemos la fusión que tiene lugar. Shiva significa benevolente, Rudra significa aterrador, rugiente. Entonces son dos aspectos de una divinidad. Están integrándose, y al hacerlo nos traen este espíritu de que en la realidad no hay dos aspectos, no hay una contradicción entre lo bueno y lo malo. Esto nos va a sentar, nos va a dar la base del espíritu tántrico que va a venir basándose en estas primeras sectas de los Atimargas. Va a venir este espíritu que dice: si todo es divinidad, ¿por qué no podemos experimentar con los elementos que nos causan rechazo? ¿Por qué no podemos adorar a un Dios que es temeroso? Son dos aspectos de la misma divinidad. Entonces, lo que vamos a ver más adelante es que esto va a traer este espíritu de integración entre los polos opuestos. Y una cosa más, este Anuvaka nos indica también que el dios Shiva, el dios Rudra, es el dios de todos, también de aquellos que van por los caminos oscuros, que trabajan en las noches y que son los rechazados por la sociedad, incluso el dios de los ladrones y de los engañadores. Todo es parte de la divinidad, están todos incluidos, todos están bienvenidos a adorar y a tomar el sendero de la adoración a Shiva. Este cambio del Tantra no solamente trajo un espíritu de la búsqueda espiritual, pero también trajo un cambio social. En una sociedad en la cual estos mismos versos del Shri Rudram podían ser solamente repetidos por brahmanas que habían estudiado y que estaban
cualificados para cantar estos himnos y tantos otros quedaban excluidos del desarrollo espiritual. El Tantra trajo esta integración en los cuales todos son los mismos en los ojos de Dios y vino a borrar esta división de castas que, si bien se originó en una revelación espiritual, terminó siendo corrupta y adoptada como una clase de elitismo o preferitismo. Así que este Dios Rudra va a ser el adecuado para seguir el desarrollo más adelante y llevar el cambio, el espíritu de cambio hacia la época tántrica. 4. El Creador. Salutaciones a Rudra, el creador de todos los seres. Rudra es la causa tanto de lo significativo como de lo menor. En esencia, las salutaciones a Rudra sirven como un recordatorio de la naturaleza cíclica de la existencia, donde la destrucción y la creación son dos caras de la misma moneda. Al reconocer a Rudra como el creador de todos los seres, reconocemos la inevitabilidad del cambio y la transformación y buscamos alienarnos con las fuerzas divinas que dan forma a nuestras vidas. No es obvio que hay un creador. Muchas búsquedas espirituales concluyeron que el mundo jamás se creó, otras que no hay nada, que todo es ilusión. Vemos la riqueza de la búsqueda tántrica, védica, porque vamos experimentando con diferentes actitudes hacia la revelación. Sí hay un creador, pero el mismo creador es el destructor. Entonces, ¿qué hay en definitiva? ¿Qué es eterno? ¿Cuál es la búsqueda de lo eterno? Cuando vemos este aspecto Rudra y este aspecto Shiva, vemos como cada uno dio el origen a cierta actitud hacia la búsqueda. Vemos el Tantra de la mano izquierda que hace la adoración a ese aspecto terrible y repugnante, hacia Rudra, que luego será llamado Bhairava. Y vemos el aspecto benevolente y pacífico con el Tantra de la mano derecha. Entonces, esta dualidad, esta dicotomía de dos aspectos que son uno, van a dar el origen a la revelación tántrica de dos tendencias tan diferentes, pero originadas en la misma revelación tántrica. 5. Inmanente y trascendente. Al Rudra, que es fuego, que está en el agua, que está en los árboles y las plantas, que ha entrado en todo el universo, que nuestras salutaciones lleguen a Rudra. El magnífico himno deja de lado la noción extracósmica de Dios que las personas a veces albergan en su sistema de creencias religiosas e introduce el conocimiento más profundo de que Dios no es simplemente el creador extracósmico del universo, sino que también es inmanente en cada partícula de la creación. La inmanencia de Dios es otro paso adelante en la búsqueda humana. En la etapa tántrica va a ser simbolizada como la Shakti, que es parte inseparable de Shiva, pero en su aspecto dinámico, en el aspecto que da vida a la creación y que no es separado, es la misma naturaleza de Shiva, pero es su contraparte preciosamente ilustrado como su amante, porque que es un amante son dos que se unen en uno, es el amor que fusiona las diferencias y los límites. La inmanencia de Dios es un festejo en la búsqueda humana y es lo que vemos en el Sri Rudram cuando él dice: Rudra penetra los ríos, penetra todos los aspectos de este universo. Entonces Rudra está aquí presente y en la etapa del Shaivismo y del Shaivismo tántrico vamos a ver que la adoración y la conexión justamente se va a hacer hacia la inmanencia y es así como va a dar origen a las prácticas con el cuerpo, con la energía, porque Shiva y Shakti yacen en mí. Y el Kundalini va a dar todas estas meditaciones y estas visualizaciones en las cuales la energía dinámica se fusiona con la conciencia estática de Shiva. Esta es lo que nos espera en esta aventura de estudiar este libro y de estudiar este sendero. Es importante para mí dar un poco del gusto del sendero retroprogresivo hacia toda esta mitología.
nosotros nos vamos a encontrar con muchísima mitología. Hoy exploramos Shiva y Rudra. Vamos a seguir explorando tantos otros aspectos, tantos otros nombres y iconografía de la divinidad. Ahora, ¿cómo Prabhuji ve la mitología? ¿Cuál es nuestra contribución? Hay quien va a pensar que son caricaturas y que es infantil. Hay quien va a dedicar su vida a su deidad y va a ser el centro de su existencia. ¿Cuál es la propuesta del sendero retroprogresivo? Voy a compartir unas palabras que Prabhuji nos compartió en una charla interna y que quiero traducirlas y compartirlas. La mitología significa que algo que no se puede explicar directamente se explica a través de un mito. Por ejemplo, los griegos explicaron que el tiempo es Cronos, el dios Cronos. ¿Y qué hizo el dios Cronos? Se come a sus hijos. Porque el tiempo es algo que destruye o mata. Lo que es producto del tiempo es asesinado por el tiempo. Entonces, el mito es algo que no necesariamente es verdad, pero indica o señala la verdad. Decimos que es una mentira que enseña la verdad, que indica la verdad. Estos son los símbolos. Muchas veces decimos que el símbolo es unir, el salto de Tales de Mileto cuando saltó del mito al logo. Mucha gente piensa que dijo, bueno, hasta hoy teníamos mitos, Cronos y esas explicaciones de la naturaleza. Ahora tenemos el logo, ahora pensamos, ahora entendemos. El salto del mito al logo fue retroprogresivo. No tiraron los mitos y dijeron, ahora solo los logos. No. Logos puede ser pensar, lo lógico. Ahora encontraremos en el mito el logos. Podemos descubrir en el mito a qué apunta el mito. Anteriormente estábamos en los mitos, pero muchos no penetraron realmente en los mitos y no entendieron en los mitos lo que los mitos indican. Saltamos a logos, pero no tiramos los mitos. Así siguen los dioses, pero ahora entendemos que los mitos indican algo. Y luego dicen, lo que hoy es logos, mañana será mito. Y luego la simbología, que decimos símbolo es algo que une y débolo separa. Únete a lo que encontraste en unión con la verdad a través del símbolo, las máscaras. Entonces, encontramos en Tantra muchos símbolos diferentes, infinitos, pero todos apuntan a lo que no se puede explicar. Prabhuji. Entonces, en las palabras de Prabhuji, la mitología es un simbolismo, pero un simbolismo que viene cargado de significado. Él nos describe aquí este paso que famosamente la mitología griega y un paso hacia la filosofía griega y luego hacia la ciencia. Esto es la historia del hombre moderno. Ahora, la mitología se dejó de lado y hay esta manera de llamarlo que es un salto del mito al logos, es decir, de una representación simbólica de las fuerzas de la naturaleza hacia utilizar la lógica y el raciocinio humano para entender la naturaleza y entonces descubrir que de hecho son fuerzas naturales y que no hay dioses que las operan. Y esto es lo que nuestra realidad mental nos describe. No quiere decir que sea una realidad más elevada, así lo vemos desde el punto de vista materialista en el cual vivimos, pero una actitud racional hacia la naturaleza, que de hecho son todos elementos mecánicos que transforman y funcionan sin ninguna intervención divina. No necesitamos a Dios. En otras palabras, seguro no a los dioses de la mitología griega. Ahora, lo que Prabhuji nos explica es que de hecho lo que tuvo lugar no fue un salto de dejar de lado la mitología y ahora solamente lógica, sino que fue un proceso retroprogresivo, en sus palabras. ¿Qué quiere decir la actitud retroprogresiva? Basarse en lo que hubo para dar el salto adelante. En lugar de creencia en la mitología, tenemos que entender, logos, lógica, su simbología.
No dejarla de lado, porque ¿qué es nuestra vida sin una mitología? Es como que es la vida sin amor, ¿no es cierto? Podemos dejar de lado el amor no es lógico, no hay logos en el amor, no, uno deja de lado sus propios intereses para otra persona, se sacrifica, no es lógico. ¿Qué sería nuestra vida sin amor? Solo lógica. ¿Quién quiere vivir una vida así? Todo lo que tiene gusto y sabor y entusiasmo es todo aquello que va más allá del cálculo interesante y egoísta de lo que voy a ganar y esta inversión. Si hay momentos de felicidad son en aquellos que podemos relajar nuestro ego y dar de nosotros sin esperar a cambio. Entonces lo que Prabhuji nos dice, ¿qué es nuestra vida sin esta mitología? Los mitos nos unen, nos fortalecen, nos dan fuerza, nos dan significado, nos dan dirección. No tienen que ser tomados como una creencia y ahí es donde este paso adelante o la sugerencia del sendero retroprogresivo nos lleva a entender el simbolismo que hay detrás de ellos. Y un símbolo es algo que une. En la unión del símbolo, la fuerza que puede traernos el símbolo para dejarnos esta relación con el misterio llena de pasión, sentimiento, entusiasmo. Prabhuji es un entusiasta de la devoción, de la mitología, es un bhakta, tenemos el templo, se conecta a la mitología, la historia de su búsqueda, diferentes mitologías, diferentes maneras de ver el misterio, pero dice que una búsqueda de la verdad sin amor y sin mitología es una búsqueda fría y seca. Necesitamos ese entusiasmo y es por eso que el Tantra dio tantos senderos hacia el entusiasmo. Cada grupo tántrico se conectaba a otra mitología tántrica y es así como se unían y es así como se liberaban. Y por eso sabe que es un aspecto importante que lo vamos a estudiar, que trae tanto colorido, tanto significado y tanta profundidad. Entonces conectémonos a todas estas historias con esta actitud de verlas simbólicamente, entender su simbología y también entender su importancia en nuestra búsqueda. Así que vamos a seguir en las próximas clases estudiando más sobre estos valientes buscadores del Ati Marga y cuáles fueron la conexión de ellos con el misterio y sus descubrimientos. Así que gracias a Prabhuji por escribir este libro, gracias a los tántricas que hacia ellos se elevan nuestros ojos con admiración y agradecimiento por habernos dejado estas pistas de lo que ellos descubrieron y nosotros nos deleitamos realmente con esta herencia. Nos vemos en la próxima clase. Jaya Prabhuji.